Bueno, antes que todo, un saludo a todo el equipo de Zuliana de Servicios Portuarios. Quería comentarles, antes de empezar con la presentación, que vamos a entrar en una nueva etapa de la implementación del sistema de gestión de la calidad, no solo para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001, sino como para también cumplir con la mejora continua, que debería ser un principio de toda organización, para mejorar y crecer siempre, tanto como organización como equipo. El punto de partida de esta nueva etapa va a ser la información documentada, que como su nombre lo indica, vamos a documentar todos los procesos de la organización, con el fin de darle una estructura más formal a la empresa. Ahora, ¿qué es una información documentada? La información documentada es la información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. Ahora, ¿qué tipo de información? Son todos los procedimientos, programas, planes, etcétera. Procesos, todos los documentos, todos los informes, toda la información que la organización considere que debe controlar es información documentada. Y por supuesto el medio que la contiene. Ahora hay muchos medios de información, medios físicos, medios electrónicos, muestras, etcétera, como vamos a ir viendo. A todo esto se le conoce como información documentada, así lo menciona la norma, y todas las normas ISO actualizadas. Cuando hablamos de medio, como les dije, puede ser papel, medio electrónico, fotografía, muestra, etc. La información ahora con las nuevas tecnologías viene de muchas formas. También tenemos que tener en cuenta el formato, en qué idioma está esa información, qué versión tiene, si usa gráficos, si usa tablas, si usa algún software específico, etc. La información puede tener muchas fuentes. Pueden ser conocimientos de la organización, normas, requisitos legales o reglamentarios, referencias documentales, etc. Es decir, la información documentada no es simplemente los procedimientos de la organización, sino también las normas y otro tipo de información de origen externo, como pueden ser leyes, reglamentos, resoluciones, etc. Esto en modo de información, sobre todo cuando vayan a leer la norma ISO 9001 y todas las normas ISO, vamos a hablar de cómo se refería antes y cómo se refiere ahora a la norma. En las versiones anteriores la norma hablaba de manuales, procedimientos, planes, documentos, y de hecho te pedía, dependiendo del capítulo de la norma que estuvieses leyendo, que tenías que aplicar o tenías que tener cierto manual, cierto procedimiento, etc. Y hablaba de registro. Ahora no se utilizan estos términos. Ahora se utiliza mantener información documentada, mantener y conservar información documentada. Porque ya la norma no habla de manuales, procedimientos, etc. Porque la organización, dependiendo de su estructura, puede manejar la información como ella quiera. Es decir, si una empresa tiene un manual para X procedimiento, no necesariamente nosotros también tenemos que tener un manual. Nosotros podemos tener un procedimiento, podemos tener una instrucción de trabajo, o como nosotros consideremos debemos llevar esa información. Y por supuesto hay que conservar la información documentada, que son los registros de esta información. Aunque la norma habla de mantener y conservar información documentada, en las organizaciones todavía se habla de documentos. ¿Qué es un documento? Es información que establece dónde la empresa quiere llegar, por ejemplo, un plan de trabajo, cómo las personas deben actuar, cómo son las políticas, por ejemplo, y cómo las tareas deben ser ejecutadas. Sirven para orientar a las personas en relación a un proceso, procedimiento, tarea, etc. Y todavía se habla de registros en las organizaciones. ¿Qué es un registro? Son notas de lo que ocurrió en el pasado o todo lo que muestra el resultado de algo que se ha ejecutado. Ellos sirven como prueba de que algo sucedió, literalmente registrando hechos. Se crean para ser consultados y muestran cómo una actividad, proyecto o plan de acción se ejecutó en el pasado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una proforma, nosotros utilizamos un formato específico. Si la proforma está vacía, es un documento, un simple documento que nos va a decir cómo debemos de llenarlo. Una vez que nosotros hemos llenado esa proforma con toda la información de X servicio, pasa a ser un registro. ¿Por qué? Porque ya tiene la información específica para ese servicio.
y como la lámina lo dice, sirve como prueba de que algo sucedió o algo se realizó. Ahora, tenemos que tener en cuenta que también hay documentos o información documentada de origen externo, tanto documentos como registros, que es información documentada relevante para el sistema de gestión de la calidad y que es emitida por una entidad externa. Los ejemplos de emisores pueden ser clientes, proveedores, legisladores, reguladores, organismos de normalización o socios comerciales. Un ejemplo muy claro son las facturas que nos dan nuestros proveedores. Esa no es una factura que nosotros elaboramos, pero que debemos controlar. Otro ejemplo es la Gaceta Oficial 41.389, que es el tarifario para los servicios con los que trabajan las agencias navieras. Igual, no es una información que nosotros elaboramos dentro de la organización, sino que la elaboró, en este caso, el Estado, y que afecta prácticamente todos los procesos de nuestra organización, porque en base a ella es que nosotros debemos cobrar nuestros servicios. Ahora, no todas las organizaciones tienen que tener la misma información documentada o el mismo tipo de información. ¿De qué va a depender la información documentada de una organización? Va a depender del tamaño de la organización y su tipo de actividades. Por ejemplo, no es lo mismo una organización de 10 personas donde muchos procesos se pueden realizar directamente de una persona con otra a una organización con 200 o con 2000 empleados, donde la documentación se tiene que llevar de forma muy diferente, ya que para que, por ejemplo, un analista envíe una información a un coordinador o un gerente, tiene que pasar por varias etapas, no como en el caso de nosotros, que simplemente a través de un correo, a través del mismo teléfono, podemos manejar la información. También va a depender de la complejidad de los procesos y sus interacciones. ¿Por qué? No es lo mismo la información que debe tener, por ejemplo, una fábrica que construye teléfonos, donde todo está estandarizado, donde las medidas tienen que ser exactas, donde se utilizan máquinas, ya todo es un proceso mucho más automático, a, por ejemplo, en nuestro caso, una empresa de servicios, donde las cosas varían de un trabajo a otro y tienen que ver mucho más las relaciones de las personas que un proceso estandarizado en sí. Y también tiene que ver, por supuesto, la competencia de las personas. No podemos comparar un sistema de gestión de la calidad de una empresa que ya tiene años certificada, que ya tiene años trabajando en el sistema de gestión, a, por ejemplo, una empresa como nosotros que todavía no tiene un sistema de gestión como tal y que lo está implementando por primera vez. Nuestro sistema de gestión tiene que ser mucho más sencillo, claro, cumpliendo con los requisitos que establece la norma, pero teniendo en cuenta que estos sistemas de gestión son de mejora continua, es decir, lo que hoy hagamos no va a perdurar para siempre. Dentro de 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, 2 años, etcétera, se tiene que ir mejorando continuamente el sistema de gestión. La norma también habla de creación y actualización de la información documentada, por supuesto. ¿Y qué nos pide como mínimo cuando creamos y actualizamos información? La identificación y descripción. La identificación generalmente es un código que se le da al documento y la descripción puede ser un título. Por ejemplo, si nosotros vemos una proforma y no nos dijera que es una proforma, nos puede costar mucho más entender qué documento es a que tenga un título como tal. Igual con todos los tipos de documentos. Tiene que tener un formato, como veníamos hablando, no es que cada vez que vayamos a elaborar una proforma vamos a utilizar un formato completamente diferente, sino que deberíamos tener ciertos patrones para guiarnos. Y también tenemos que tomar en cuenta la revisión y aprobación de la documentación. Esto lo pide la norma porque no es que yo voy a elaborar un documento y lo voy a utilizar porque yo quiero utilizarlo, y no voy a tomar en cuenta que este documento debe ser revisado y aprobado por personal con la competencia y la autoridad establecida para ello. Ahora vamos a hablar un poco del procedimiento como tal de Zuliana de Servicios Portuarios. Este procedimiento se va a publicar en la red de Zuliana para que lo consulten cuando quieran,
y vayan familiarizándose más y más con él. El elaborador del documento. ¿Qué actividad tiene que realizar? Pues elaborar el documento. Cuando una persona detecte que necesita un documento para trabajar, debe crear ese documento. Le debe asignar un código, un número de revisión y fecha de revisión. Y en caso de tratarse de un cambio, debe actualizar este documento. Luego debe enviarlo al coordinador de gestión de la calidad, que va a revisar el documento. Lo va a revisar la parte de calidad, va a revisar que el código sea correcto, que no esté repetido, que la fecha esté bien, que el número de versión esté bien, etc. Y el coordinador de gestión de la calidad, una vez determine que este documento está correcto, lo va a enviar al dueño del proceso. ¿Para qué? Para la revisión como tal. Los dueños del proceso son generalmente los coordinadores. Es como decir, las personas que en realidad están a cargo de ese proceso. Por ejemplo, en el área operacional hay un coordinador de operaciones que tiene a su cargo a varias personas que son los agentes navieros. Si un agente naviero va a elaborar un documento, este debe ser revisado por el coordinador de operaciones. Luego, una vez este documento esté revisado, debe enviarse al coordinador general, que en este caso va a ser el que apruebe todos los documentos de la organización. Cuando hablamos de documentos externos, el dueño del proceso o cualquier usuario en realidad que detecte que hay un documento externo que debe ser controlado, este debe enviarlo al coordinador de gestión de la calidad para que lo publique en el formulario establecido para ello. Ahora, ¿dónde se publica la información? Tenemos dos formularios. El formulario de calidad 1, que es la lista maestra de documentos, y el formulario de calidad 2, que es la lista maestra de documentos externos. Aquí se van a publicar los documentos para que las personas o los usuarios puedan consultarlos y saber qué documentos aplicar. Por último, vamos a hablar de la codificación que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la codificación XYZ0, donde X representan las siglas de la empresa, la Y indica el tipo de documento, si es un procedimiento, si es un formulario, si es un manual, etc. La Z indica el proceso involucrado, si es de calidad, de administración, de operaciones, y el 0 va a indicar el número del documento, que es el número que le va a dar la identificación única a ese documento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el Drive que ustedes pueden consultar? Van a poder consultar el procedimiento de control de información documentada, donde se especifica lo que estábamos viendo hace poco. En el Drive también se va a publicar la lista maestra de documentos, donde van a poder ver los documentos, la información documentada establecida por la organización y el instructivo de llenado y la lista maestra de documentos externos, donde vamos a ir colocando los documentos externos que consideremos deben ser controlados. Igual todo formulario va a tener su instructivo de llenado para que lo entiendan más fácil. Igual cualquier duda que tengan la aclaramos para que podamos aplicar la información de manera correcta.